enfocarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, porque da vueltas la rueda, porque no te detenes, yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Coordenadas. Este es el espacio radial de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación. Y nosotros estamos, como todos los viernes, siempre aquí con el equipo que me acompaña, la licenciada Aldana Morín. ¿Cómo estás, Aldi? Hola, ¿cómo andan todos? Muy bien. La doctora Miriam López. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Estoy con Marcos Di Francesco también. Hola, ¿cómo están? Y le mandamos un beso grande a Juan Carlos, que creo que ya el próximo programa se reincorpora, vuelve de sus vacaciones. Así que le mandamos un beso grande. Bueno, las vías de comunicación, Aldi, antes que me olvide. Excelente. Bueno, se pueden comunicar a través del mail que es coordenadasradio.das@das.gov.ar, por Twitter, @coordenadasr, por Instagram, Coordenadas Radio, en la página de la DAS, www.das.gov.ar, y si quieren nos pueden llamar al teléfono del estudio que es 4378-5545. Bien, perfecto. Bueno, hoy tenemos un programa muy lindo. Tenemos como invitado a una persona que queremos mucho, que es parte de este equipo. Estoy hablando del licenciado Marcelo Parodi, que es subdirector del Centro de Capacitación y Desarrollo Institucional de la DAS, y bueno, también es nuestro productor. Así que bueno, le damos un aplauso. Un aplauso. Bienvenido. Porque logramos que venga. Logramos, ya el programa pasado logramos Vos lo forzaste, que venga a Agustina, este lado hacete del cargo, vidrio. fuiste Ahora vos. ya está todo el programa con él. Hola, Marce. Gracias, ¿cómo están? No sé si es una invitación o una autoinvitación. Bueno, Ya- algo así. No, es una invitación. Una invitación, es una que se me obligación. olvidaron. Claro. Bien. Bueno, pero gracias. Por favor, es un placer. Además está buenísimo que puedas estar de este lado del vidrio, porque aparte la gente te quiere escuchar, Marce. Uf, me imagino. Pero Un sí, montón. claro que sí. Sí, las redes, de hecho, bueno, Explotan. explotan. Bien, Sí, gracias. no, pero de Porque verdad, sabés de trabajar verdad. la Hubo muy estima, buenos vos. comentarios. Por supuesto, hay cuando- mucha Sí, gente que venía está él. escuchando, así Es que verdad, bueno, sí, es verdad. les cuento lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre lectura como recurso para la salud, que es un tema que está buenísimo Y que Marcelo es experto en esto, recontra ¿no? experto, y también de esto No habló. me condiciones. También de este tema hablaste en la Feria del Libro el año Sí, pasado, sí, ¿te acordás? Fue un sí. programa muy lindo también. Sí. Bueno, Marce, dentro del contexto en el que estamos, porque estamos en la biblioteca, ¿no? Estamos en la biblioteca del Congreso, justamente. Contanos, ¿qué podemos decir de la lectura? ¿Qué es leer? Dentro del contexto de la biblioteca Ujú. del Congreso de la Nación y lo que es el Congreso en sí mismo, Ujú. la lectura es fundamental, ¿no? Está vinculada al estudio, está vinculado al conocimiento, está vinculado al desarrollo cognitivo, está vinculado a la investigación, a la curiosidad, Ujú. pero fundamentalmente es un recurso que tiene dos pilares. Es un recurso para el aprendizaje, básicamente, y es un recurso, como ponían ustedes en el flyer, saludable o para la salud, Ujú. porque hay algo que es como básico. El estado natural del cuerpo humano es estar de manera flexible, es estar relajado. Y el estado cultural del cuerpo es estar en tensión, ¿no? Ujú. Porque justamente el cuerpo en un medio civilizado está permanentemente dando respuestas a un medio, a las exigencias del medio, y eso se necesita una tensión mínima, un mínimo Claro. de estrés. Cuando leemos, el cuerpo vuelve de alguna manera, esto es muy general y voy a explicar por qué digo que es general. Ujú. El cuerpo vuelve a un estado más natural, más de relax. Por supuesto digo, es relativo esto y es general lo que estoy diciendo, porque para poner un caso, si estoy leyendo cómo sube el dólar, si estoy leyendo, Claro, depende de qué estés Claro, leyendo, ¿no? Depende de lo que Bien. lees. Sí. es decir, yo ahí tengo que estar pensando, igual que cuando me alimento, qué estoy dejando ingresar a mi mente en este caso. Con la alimentación uno piensa qué está ingresando a mi cuerpo,
Acá la doctora López da siempre los talleres de hábitos saludables y de alimentación saludable. Bueno, nos ponemos a pensar qué está ingresando a mi cuerpo. Con la lectura es lo mismo, qué estoy ingresando a mi mente. Y ahí sí me pongo a pensar si estoy ingresando información que es saludable, que ayuda a mi desarrollo cognitivo, o estoy ingresando información que lo que está haciendo es intoxicándome. Es decir, que si esa lectura es tóxica, bueno, lo ideal sería dejarla de lado. Tenemos que ser conscientes también de lo que leemos. En general, cuando uno habla de la lectura, lo asocia con lo saludable. No se pone a pensar en esto, que también leemos el diario, que también leemos notas en internet, el Twitter, etcétera, etcétera. Por todo eso es lectura, con sus nuevas variantes que tiene hoy. Claro. Pensar en lectura, la representación general es el libro en un buen lugar, tranquilos, leyendo algo que nos gusta, pero es más complejo. Así que la lectura, en principio, que es leer, es ayudar a desarrollar un pensamiento más complejo y más abarcativo. Que complejo no es complicado, es muy diferente. Claro. Complejo quiere decir que tenemos mayores circuitos de redes neuronales que despiertan la curiosidad, tenemos mejores respuestas, tenemos mayor vocabulario que ayuda a cada palabra nueva que incorporamos, nos ayuda a ampliar el campo de la conciencia y del conocimiento y del pensamiento fundamentalmente. Por eso es muy importante esto que decía de lo que leemos, ¿no? O sea, por todo esto es lo que vos asociás a la lectura con la salud. Exactamente, exacto. Yo puedo leer y aprender mucho a mejorar mi cuidado. Puedo construir información saludable a partir de lo que leo. Hay que ser cuidadoso porque también podemos construir información que sea totalmente, como decía antes, tóxica o que apunte en un lado contrario a lo que es la salud. Por ejemplo, hubo un taller muy interesante hace un par de años en la DAS que lo organizamos conjuntamente con Miriam, que trataba lectura y sexualidad. Y sobre todo desde la cuestión del feminismo. Y bueno, fue muy interesante. Participó el área de servicio social de la DAS, el área de psicología, y hubo un debate bastante interesante de mucha información que son creencias y se hacen carne en nosotros y atentan contra nuestra identidad como personas sociales, etcétera, etcétera, incluso desde el punto de vista de la sexualidad. Bueno, ese taller que obligaba, entre comillas, a leer cierta información que ya estaba preparada para después debatirla, fue muy enriquecedor porque no solo leímos la información, sino que socializamos la interpretación que hizo el otro de la misma información que leímos. Claro. Es decir, y se volvió un círculo virtuoso. Por citar un ejemplo, pues han hecho otros. Sí, buscábamos siempre un texto relacionado con salud. Exacto. Lo bajábamos, lo imprimíamos y después, bueno, era como decías vos, lo leíamos entre todos y ahí se debatía. Organizaba un debate. Y la verdad que estuvo, interesantísimo todos los temas que trataron. La verdad que estuvo muy además, bueno. la lectura siempre es ir a un estadio superior al que se está. Es decir, la lectura es un mecanismo evasivo en un buen sentido. ¿Por qué? Porque puedo integrarme a otros mundos que son muy diferentes al que estoy viviendo. Es decir, puedo ser protagonista de una historia determinada, puedo evadirme de una situación estresante, y incluso puedo, que de hecho lo hacemos, alimentar toda mi imaginería mental. Claro, es decir, no es solo que agrego palabras, sino también un imaginario interno, ¿no? Eso te iba a decir, por ahí en edades más tempranas, digo, para los niños y demás, eso fundamental bueno. para todo tipo de educación. Es decir, el desarrollo cognitivo en el niño incluye tanto el aspecto de su desarrollo mental e intelectual como su desarrollo emocional. Claro. Sobre todo en las lecturas de estos últimos años, con la cuestión de inteligencia emocional. Claro, esto un poco lo que también hablábamos la semana pasada cuando traíamos lo de los cómics, que también eran como un buen incentivo también para los chicos para leer. Exacto. Bueno, necesariamente tienen que leer un libro como para llenarse de información y para lo que estabas contando vos recién, o sea, quiero decir, no me sale la palabra, sería como para que ellos trabajen esta información y puedan procesarla de una mejor manera. Claro, porque actúa como soporte el cómic a la lectura. Es decir, entrar por ahí
Mira, me haces acordar yo no me acuerdo ahora bien el año, cuando sale el Código Da Vinci, el libro, bueno, fue un boom de venta, fue un bestseller en todo el mundo. Y aparece cierto lector o cierto crítico de lo que es la bibliografía, de lo que son la edición de libros, con una crítica muy dura sobre la narrativa, que era pobre, de este tipo de ediciones, de este tipo de libros y de este tipo de novelas. A mí me pareció interesante, porque quiero entrar en esto de qué es lo que hay que leer o qué es lo que no hay que leer. Yo creo que cada uno lee lo que necesita leer y lo que lo atrae. Claro, hay que respetar la voz interna de por qué me inclino a la lectura. Hay que fomentar la lectura, pero hay que respetar qué es lo que quiero leer. Claro. Más allá de una crítica literaria, que yo eso no estoy para hacerlo, pero sí me pareció importante ese libro porque volcó a la lectura un montón de gente que no leía, ya sea por curiosidad, ya sea porque la historia les resultó atrapante. O sea que criticar algo que invitó a la persona a leer, si bien el libro no es de un orden literario importantísimo, tampoco es cualquier cosa. Claro, claro. Lo bueno es que aumentó la lectura, aumentó la lectura en el mundo. Sí. Eso es lo que tenemos que empezar a rescatar. Bueno, salvando todas las distancias, no quiero decir una burrada, pero en su momento toda la saga de Harry Potter, por ejemplo. Claro, también, eso estaba pensando lo mismo. Mira, sí. fue también bastante criticada, pero acercó a los chicos a la lectura de una manera increíble, porque mucho antes de que salgan, obviamente, primero salieron toda la saga de los libros y después vinieron las películas, ¿no? Igual un poco cambió eso porque en el caso de Harry Potter, creo que después pasó a la inversa, porque había mucha gente adulta que por ahí le daba vergüenza comprar un libro de Harry Potter y empezaron a hacer portadas para adultos de Harry Potter, o sea, sin los dibujos, sin nada, como con otro tipo de estética, pero era para que lo compraran los adultos. Lisas. Exactamente. Sí. Y era como, porque también se dieron cuenta de que atrapaba también a un público mayor. Obvio. Yo cuando trabajaba de maestra, Harry Potter se convirtió en un libro yo iba a decir eso. curricular. Era un recurso en el aula, claro. Para mí fue muy increíble porque a mí me hacían leer cada cosa pero me pareció muy interesante que pueda ese tipo de libro ser propuesto desde la planificación, digamos. Es que fue un boom también. Ahí es mejor todavía, porque la información contenida en el libro está supeditada a un abordaje curricular y al acompañamiento de un docente. Totalmente. Que ayuda a hacer una lectura crítica del libro. Sí. Es decir, no criticarlo, sino hacer una lectura analítica reflexiva entre docentes y alumnos. Yo particularmente creo que son muy buenos libros, muy buenos libros. Pero bueno, está esta crítica. ¿Qué pasa? El libro en sí es un elemento sociológicamente hablando de estatus social. Es decir, la persona que va con un libro, uno dice, es lector, ¿no? Quiero olvidarme de que este fenómeno de Harry Potter se da en la era de Internet. Claro, sí, es un dato fundamental. Se hacía cola porque sabían que tal fecha se salía el libro a la venta y había colas para comprarlo. Más allá del show mediático, etcétera, etcétera, que también está eso. Sí es importante esto de que se invite a la lectura. La lectura es fundamental, sobre todo en esta era digitalizada o con los nombres que le querramos poner, es fundamental para el desarrollo cognitivo. No quiere decir esto que el que no lee no va a tener un desarrollo cognitivo, pero digamos que la lectura, la interpretación de textos complejiza el pensamiento y nos da algo que es fundamental, más opciones en la relación que tenemos con la vida cotidiana. La lectura lo que nos amplía es el campo de conciencia en cuanto a opciones, fundamentalmente, en cuanto a fundamentaciones, en cuanto a lecturas de la realidad, y nos hace más amplios en esa mirada. Iba a decir otra cosa y me olvidé, pero no me quería olvidar lo de Harry Potter. Bueno, ¿le querés decir algo, Miriam? No, decía que es cierto, porque, por ejemplo, mi hija no es una persona que le encante leer, y sin embargo cuando salió Harry Potter estaba enloquecida, y no solo ella, sino todas las compañeras de la clase. Pasaba se daba este fenómeno. Entonces, a veces curso o por ahí lo tenía un compañerito y lo iba pasando. Claro, o a veces como dice Marcelo, está bien,
por ahí la persona que lee, como decís, es más culta y esto, pero yo pienso que tiene que haber lectura para todos también. Exactamente. Yo creo que tenemos que leer lo que nos gusta. Exactamente. A veces tenemos que leer cuestiones que son obligatorias. Claro. Nosotros en la DAS tenemos que leer normativas, tenemos que leer, por ahí Obvio. que uno se pondría a leer a la noche para relajarse, pero en el trabajo tenemos que leerlo. Pero quiero decir, la lectura es esto de estar con un libro, es un sinónimo de estatus social, ¿no? Esto de tener un libro y sobre todo se asocia bastante a lo intelectual. Ahora hay ciertos veo mucho esto de tener el vasito del café de ciertas no voy a dar el nombre bueno. Bueno, sí, eso también. Pero funciona como un elemento de estatus social, porque yo tomo café ahí, pertenezco a un sector determinado, por más difuso que sea ese sector. Con los libros pasa algo parecido. De todas maneras, lo que creo es esto que venimos diciendo. La lectura, hay que invitar a la lectura, hay que fomentar la lectura. Claro. Y no es casual que un país, cuando se funda, cuando construye su nación, su patria, tiene una gran biblioteca. No es casual eso. Desde el aspecto incluso histórico, ¿no? Fundante de lo que es una ciudad, siempre hay una biblioteca. Porque los libros representan también, entre otras cosas, de dónde venimos, quiénes somos. La identidad y también hacia dónde podemos ir, los futuros posibles. Porque el incentivar la imaginación nos lleva por caminos que, aunque sean mentales, pueden concretarse algunos, no sé si todos, se pueden concretar en lo cotidiano. Bien, me encanta. Bueno, vamos a hacer una pausa, la primera del programa, y volvemos enseguida. Estamos en BCN Radio y nos escuchan en www.bcnradio.com.ar. Hola, mi nombre es Adrián Cerbone, soy de la DAS, del sector de odontología, y quiero mandar un saludo a toda la gente de Radio Coordenada y pedirle un tema Como tú, de Luciano Pereira. Gracias. Le mandamos un beso grande a Adrián Cerbone, compañero de la DAS, que pedía el tema que escuchábamos recién, Como tú, de Luciano Pereira. Así que un beso grande. Nosotros seguimos con el licenciado Marcelo Parodi, estamos hablando de la lectura como recurso para la salud. Y creo que Marcos tenía una pregunta antes de irnos a la pausa. Sí, estaba pensando, ¿qué es lo que opinás sobre los libros digitales? Porque eso cambió un poco el panorama de cómo se lee hoy en día, porque al tener libros digitales, vos desde una tablet podés leerlos, o desde una notebook podés leer una mayor cantidad de libros y por ahí tener... Sí, es más accesible también, ¿no? Económicamente, claro, digo. Económicamente, pero al mismo tiempo como que, por lo menos, yo tengo un montón de libros digitales, por ahí más que libros físicos hoy en día, pero un poco me pasa eso, de que como que se pierde un poco la magia de tener el libro en la mano. Lo mismo pasa con la música, con los CDs, de que ya casi nadie compra CDs, o... No sé, mismo también me pasa con los cómics, de que leo un montón de cómics en digital, pero compro mucho menos de lo que compraba antes en físico. No sé cómo lo ves vos este tema. Yo pienso que son formatos y son preferencias. Si a alguien le gusta leer en un libro digital, bienvenido. A mí me cuesta, yo soy más del libro. Yo acompaño esto que decís vos del tema de la magia que tiene un libro, del tocarlo, de escribirlo, pero es una preferencia personal. Hay gente que lee mucho desde libros digitales y no tiene esa... No siente que pierde magia. Claro. Digo, son formatos y son preferencias. Y el tema de los audiolibros, por ejemplo, un audiolibro... Son cómodos para los estudiantes. De todas maneras... porque ahora tenemos mucho menos tiempo para ahora tenemos tiempos liberados, no tiempo libre. Entonces, bueno, me libero de algo y mientras voy a tal lado tenemos mucho de viaje, hoy el tránsito es más pesado y de repente esto aparece como un recurso interesante para el estudiante, sobre todo los que tienen la capacidad del aprendizaje auditivo, que les es más fácil. De todas maneras, creo, y esto es una opinión, no sé si es científico lo que voy a decir, pero creo que la lectura facilita más el proceso de creación de imaginación que lo que se escucha. Lo que se escucha también, pero alimenta mucho más y es más rico el proceso de lectura. De todas maneras son recursos y nos vamos adaptando a los estilos de vida. No sé si me preguntabas eso. Sí.
Está perfecto. Bueno. Marcel, la DAS tiene experiencia sobre este vínculo de lectura y salud, ¿no? Bueno, ya contaste antes que hicieron con Miriam un taller. ¿Qué otras cosas que te acuerdes? Sí, hay más actividad. Bueno, ya el hecho del área de capacitación requiere como recurso pedagógico la interpretación de textos. Claro, sí, y total. bueno, es importante el tema de escribir, ¿no? Y de leer y además de eso escribir. Yo me corro un poco de la DAS y después vuelvo a tu pregunta. Yo en algún momento fui docente universitario de materias de investigación, ¿no? Y en los talleres de investigación, generalmente paralelamente hay talleres de escritura. A veces los estudiantes tienen clara la idea y les cuesta redactar la idea para evitar copiar, hacer un copy-paste, ¿no? Sí. Yo les hacía hacer un ejercicio que a mí me parecía interesante, porque de hecho lo hacía yo de chico cuando leía, que era darles 2 libros para leer diferentes, cortitos, por el tiempo de las clases, y que ellos tenían que hacer redactar lo que se llamaba una redacción bisagra, es decir, tenía que ser una bisagra, una historia de la otra, cosa que el libro que leían, uno iba a ser el primero, el segundo iba a ser lo que ellos escribían, y la tercera fase de esa historia iba a ser ese segundo libro que pasaba a un tercer plano. No sé si me explico. Sí. Es decir, entonces los obligaba, con intención pedagógica, ¿no? Los obligaba a que tengan que aunar una historia con otra y crear una historia para poder amalgamar 2 historias totalmente distintas. Claro. O sea, los obligabas a que tengan coherencia esos 2 textos que capaz eran muy diferentes. Eran muy diferentes y escritos Eso por es muy autores difícil. distintos, exactamente. Pero desarrollaba muchísimo la capacidad de escribir, la capacidad de pensar y la capacidad creativa. Piensen que en una monografía, en un trabajo incluso de tesis, ustedes tienen que llegar a un nivel de conclusiones que son aspectos relacionales de distintos enfoques, de distintos aspectos empíricos. Bueno, esto era justamente relacionar y poder crear algo personal a partir de 2 realidades distintas. Claro. La realidad de un libro y la realidad del otro. Y crear una tercera, que en realidad era la segunda, ¿no? Claro. En ese orden, que amalgamaba historias. Yo digo, de chico lo hacía porque leía una novela, un libro y leía otro, y en mi fantasía yo era el héroe que arreglaba las 2 situaciones de los libros, ¿no es cierto? Entonces creaba una tercera historia. Claro. Bueno, de ahí no lo inventé yo esto, a mí se me ocurrió espontáneamente, pero después leyendo técnicas de aprendizaje, técnicas de desarrollo de tesis, pedagógicas, aparece este mecanismo que es muy útil. Es muy útil y no es tan complejo como parece. Sí. A mí me hizo acordar, no es exactamente igual, pero creo que usa la misma lógica. En la facultad, para montaje, o sea, para la cátedra donde nos enseñaban a editar, a veces nos daban algunos ejercicios, y uno era que vos tenías que agarrar, no sé, una película de comedia, por ejemplo, no sé, una película de Francella, ponele, por ejemplo, y editarla de tal manera que parezca una película de terror. Hacer como un trailer con eso. Claro. Entonces, vos tenías como que utilizar todos los recursos que tenías a mano para convertir eso que tenías en una película de terror. En un trailer de una película de terror. Claro, entonces era como que también te daba como un montón de... Ahí es donde veías la creatividad de cada uno, cómo lo usabas para una cosa que no tenía nada que ver, o unirla con otra cosa. Perfecto. Yo me acuerdo que usaba, había 2 libritos. Uno era el arte de inventarse profesiones y el otro era la brújula interior. Era la carrera de relaciones laborales. Uno trataba sobre las profesiones y el otro trataba sobre una persona que se sentía dentro de su ámbito laboral totalmente dejado de lado por sus jefes. Bueno, el libro termina, no sé si, pues el libro hace muchos años. Lo puedes spoilear. La historia termina que en realidad es un diálogo interno que tiene el empleado, el trabajador, consigo mismo. Oh, qué bueno. Y trata de la alienación en el trabajo. Bueno, esto de inventarse profesiones y de esa brújula interior, que a veces la perdemos porque nos desconectamos de nosotros por esta exigencia del medio, fue muy rico las cosas que surgieron, sobre todo para estudiantes de relaciones laborales, y que puedan ver, no tanto pensar desde el lugar de la organización, sino pensar también desde el lugar del trabajador. Y no como trabajador solo desde sus derechos, que es importante, sino del trabajador como un ser intelectual pensante. Claro.
no solamente manual o ejecutante de rutinas. Sí, sí. Y bueno, aparecieron cosas que obviamente superaron lo que a mí se me hubiese ocurrido, ¿no? Justamente por este proceso creativo que, insisto, tiene que ver con la lectura. Es muy difícil. Hay personas que son prácticas y uno dice, ¿qué creativos que son? Y son prácticos, pero yo me refiero más a otro tipo de creatividad, ese que me permite ver la misma realidad desde muchas opciones. Eso ayuda muchísimo, y eso no hay duda de la cuestión, la lectura. Me estaban y iba a decir lo de la DAS. Te iba a decir, no me contestaste. No te contesté. el área de capacitación, el área de los talleres de estimulación neurocognitiva. Acá tenemos a Aldana, que es la coordinadora de muchos de esos talleres. Bueno, el recurso de la lectura es fundamental, por ejemplo, para recuperar la memoria. Claro, para crear nuevas redes neuronales, para estimular la fantasía, para repensar el proyecto de vida. ¿Por qué? Porque vemos opciones. Es decir, insisto, se puede hacer desde muchos ángulos, pero el recurso de lectura es fundamental y es el que entra primero. Bueno, y nosotros en chiquitito, ¿te acordás, Marce, ese ejercicio que es de las palabras, buscar palabras? No, ¿cuál era? Ese ejercicio que me habías dicho eran buscar palabras y después armar una historia que sí, tenga sentido. exacto, es muy bueno. exacto, y les encanta hacer, pues eran cosas súper divertidas. Exacto. Sí, aparte cuando arman historias, más allá que sean más o menos fantasiosas, más o menos ficción, se recrean y se encuentran con un montón de recursos que no lo tienen presente en el momento. Eso, ¿sabes qué? Ellos lo verbalizan, porque dicen, no, esto es muy difícil, y después salen cosas que son fabulosas, claro, son para leer. Claro. Muy interesantes. El otro día en un curso de formación de formadores que estamos dando en capacitación de la DAS, donde intervienen compañeros de imprenta de la misma DAS, hicimos un ejercicio sobre qué logros hemos tenido laboralmente hablando, cuáles proyectamos tener y qué ideas difusas tenemos. Es decir, qué es eso que quiero pero todavía no le puse cómo, cuándo, a dónde. Si uno juega con una serie de textos, ayuda a crear un proyecto de vida, a programar, a planificar. Es decir, hay diversas técnicas que todas estimulan, además del aspecto cognitivo, algo que está muy vinculado, que es la estima. Que eso es lo que nunca tenemos que dejar de lado. Una persona con mejor estima está posicionada más saludablemente ante lo que sea. Interesante. Sí, re. Nosotros hicimos el ejercicio, estuvo muy bueno. El de las ideas difusas a mí me gustó un montón. Porque aparte fue disparador para pensar otras cosas. En mi caso particular. Como que fue muy disparador. Es que no sé, nunca uno lo hace, lo trabajamos desde el contexto laboral, porque bueno, la capacitación busca generar competencias en el contexto laboral y que incluso después puedan ser traspoladas a otros ámbitos. Pero fundamentalmente trabajamos con la persona y su estima, que es el motor de todo lo que después puede lograr o puede tolerar en términos de las experiencias de vida. Claro. Yo te quería preguntar, Marce, vos a una persona como pedagogo, como persona que se dedica a la docencia, ¿qué recomendás leer a las personas que capaz no tienen tanto contacto con la lectura? ¿Con qué pueden iniciar? ¿O qué? Eso depende mucho de cada uno. Yo recomiendo leer, justamente por estar en esto de lo pedagógico y ser educador, pero es muy personal, porque es importante estimular la lectura. A veces uno da recortes de libros como para ir, o de textos, perdón, no de libros, como para ir detectando por dónde puede venir el gusto del alumno, sobre todo cuando son adultos, porque por ahí los chicos tienen una relación más directa con lo que leen, tienen menos peros. Tienen el tiempo vital en ellos se vive de otra manera. En cambio el adulto tiene como otros rollos, ¿no? Con estas cuestiones. Yo creo que lo importante es que lean lo que les atrae. Lo importante es que lean. Sí. Y sin prejuicio. Sin prejuicio. Se nota muchísimo cuando una persona no ha leído. Yo me acuerdo también en el ámbito académico cuando dábamos yo daba cursos de gráfica, talleres de gráfica en la universidad también, y me acuerdo que, en comunicación social, ¿no? Que es una carrera que se supone que tenés que tener cierto vínculo, claro.
Y nos pasaba mucho como docentes que venían chicos que querían, yo tenía primer año, ¿no? No querían leer, nosotros los obligábamos también, entre comillas, Claro. a que lean los diarios mínimo, ¿no? Y no querían leer, o te dabas cuenta que no leían, porque también eso se veía en cómo escribían. Sí, van Hay como un de la mano. vínculo ahí que Exactamente, no leen y no escriben bien, Sí, y sí, no sí, hay va de la vuelta, mano. es como Es que muy... justamente por eso es un recurso. Ujú, claro, sí, totalmente. Por eso es un recurso. La falta de lectura me quita recursos internos y externos de cuanto a cómo me desempeño en el afuera. Tal cual, sí. Mismo comprensión de textos, ortografía. Sí, Exacto. absolutamente. Pero era muy notorio el chico que leía, que había tenido una base de leer, y no te estoy diciendo que fuese un gran lector, pero alguien que había tenido una base, Sí, que había leído. un contacto, por lo Claro, menos. exacto, un contacto, escribía de una manera, y el que no había forma de que lea, y que capaz que venían y me decían, no, pero yo solamente leo lo lee, por ejemplo, me ha pasado, y tenían otro tipo de respuesta, ¿no? Ante los trabajos que requerían que ellos escriban. Hay que reconocer los nuevos vínculos que tienen con el conocimiento, de cómo se vinculan con el saber, pero también desde la docencia hay que fomentar, desde la docencia o desde el lugar que se pueda. Nosotros uno de los proyectos que tenemos en desarrollo institucional es estamos pensando ver de qué manera, porque en la DAS hay una biblioteca circulante, Claro. ver de qué manera acercamos lecturas en las salas de espera. Estamos Esto estaría buenísimo. Estaría viendo la genial posibilidad de Ujú. cómo se puede lograr. A veces parece algo fácil de hacer, pero y realmente no tiene costos porque los libros están. Pero bueno, es cuestión de organizarnos y está en carpeta hacer Está muy bueno trabajar ese aspecto, idea. ¿no? Me encantó. Ujú, sí. Justamente por eso que creemos que la lectura es salud. Ujú, totalmente. Bueno, hacemos la última pausa, ¿les parece bien? Del programa de hoy. Enseguida regresamos. Estamos en BCN Radio, www.bcnradio.com.ar. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Le quería mandar un saludo a los chicos de la Radio Coordenada y les quería pedir un tema de Abel Pintos, La llave. Habla Roxana de pediatría de primer piso de la DAS. Quiero desearles un buen día y si podemos escuchar el tema. La distancia y el tiempo no saben. Escuchamos La llave de Abel Pintos, lo pedía nuestra compañera Roxana Razo, le mandamos un beso grande. Ella está en el área de pediatría, así que Sí. seguramente la conocen. Yo le divina. mando un beso, que la quiero un montón. Sí, es divina. Le mandamos un beso grande. Bueno, seguimos con el licenciado Marcelo Parodi, estamos hablando de la lectura como recurso para la salud. Y Aldana, tenías una pregunta. Sí, porque yo lo escucho mucho a Marcelo en la oficina, Ujú. que aplicada, ¿no? Muy bien. No, y siempre lo escuché decir y hablar del ABC de la lectura. Y me parece muy interesante que lo cuente en la radio. Es una técnica, no es una técnica, es un juego de palabras en realidad con las letras, donde siempre que se invita a la lectura, se sugiere que la persona lea la A, que es algo que lo fortalezca como autoayuda, autoestima, que le dé más recursos en lo personal, en lo social, que lea algo sobre, la B representaría business en inglés porque no encajaba en castellano, que tenga que ver con su profesión, con su oficio, con su quehacer, Perfecto. o sea, su especialidad. Claro. Y la C, algo de cultura, que puede ser historia, puede ser urbanismo, es decir, urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de cómo se fue gestando a partir de los inmigrantes, por dar una idea. Sí, sí. Y es decir, siempre el profesional, la persona que está frente a una clase y es lectora, se recomienda siempre que apunte a la A, que es los recursos personales, la B, que es su especialidad, y la C, que es abrirse a la cultura. Es decir, no tener esta cosa obsesiva de que leo solamente Claro, lo por ahí que te me acotás, gusta, claro. porque tenemos tendencia a leer lo que nos gusta, incluso pasa en política, leemos a que sabemos que pensamos igual, y eso nos achica justamente el panorama de lectura de la realidad. Y aparte, si vos lees lo que no te gusta, activás redes neuronales. Exactamente, diferentes. exactamente. Abrís otros Creas circuitos. otros caminos internos, por lo tanto, otras miradas, otras lecturas Tal de la cual. realidad. Pero bueno, ¿qué pasa? Estamos incitando a que la gente lea, estamos invitando a esto, pero por otro lado, evitar la rutina. Claro. De leer solamente, si se puede, obviamente, Ujú. de leer solamente lo que nos gusta, Claro. ¿no?
sobre todo cuando leemos el diario solamente. Bueno, tener un poco de variedad para que esa lectura no se haga rutinaria. Claro, bien. Bueno, Marce, como para ir cerrando, no nos queda mucho tiempo, ¿existen proyectos en vista que tengan a futuro en la DAS relacionados con la lectura? En su momento habían hecho concursos literarios, me acuerdo. Bueno, con talleres. Miriam, por las áreas que intervienen en estos temas, tenemos ganas de hacer un concurso literario donde justamente sea lectura y salud. Ujú. Esto que les comentaba de que estamos pensando ver cómo se puede hacer para acercar la lectura a los afiliados en la sala de En las espera, salas de espera, que sean claro. cortas, porque la verdad que las atenciones cada vez hay menos tiempo de espera, por suerte. Ujú. Se ha Sí, mejorado eso hace rato. Sí, la En verdad la que DAS no hay que esperar tanto. Ujú. Incluso en demandas espontáneas se aceleró bastante, pero de todas maneras que ese rato que esté, si la persona así lo requiere o es de su placer, pueda leer algo, además de estar con el celular o contestando mensajitos, que es como están casi todos en la sala de Sí, espera, ¿no? todos mirando la pantalla. Sí, o Exacto. a veces podés leer algunas cosas. No, y aparte, viste, a veces en la pantalla que hay preguntas. Sí, que está- pone sí, la gente a está veces eso sí entretenido. lo ve, Bueno, está muy En entretenido. las salas de espera hicimos, claro, Claro, lo de trivias. preguntas y Está buena, y respuestas. son en general, son culturales. Sí, Exactamente, de cultura sí, general. Sí. Pero bueno, hay personas que que son más visuales y le dan importancia a eso y les llama la atención, Sí. y hay otros que no les llama tanto la atención, entonces son más físicos y por eso por ahí tener un recurso físico de lectura le calma la ansiedad o lo distrae un poco. Está Esa es la buenísimo. idea. Me Pero encanta. siempre sí, apostar a la lectura, a la interpretación de textos. Les cuento esto solo, no sé si Sí, tengo tiempo. tenemos. Nosotros mandamos una circular ayer sobre los cursos de la ley Micaela, Ujú. ¿no? Las vacantes que ofrecemos para que el personal de la DAS se capacite obligatoriamente por ley en tema de violencia de género, en violencia laboral con perspectiva de género. Y es increíble cómo las personas que llaman para anotarse, todos interpretan algo distinto del texto. Sí, es increíble. Todos. El No mismo se puede memo creer. leído por Cantidades. 500 personas, personas distintas. sí. o Bueno, más. Es muy ese asombroso. eso que a uno le puede molestar, porque uno dice, pero si puse lo mismo para todos, bueno, es el proceso creativo. ¿Dónde se corrige? Cuando hablamos y nos ponemos de acuerdo de lo que interpretó cada uno. Eso lo que habla es de que la lectura también forma parte de un proceso de socialización. Claro. Ese pequeño Sí. ejemplo. Sí, sí. Mira vos. Que un ejemplo Sí. más claro imposible. Marce, si tuvieses que recomendar algún libro que te haya marcado, que haya dejado huella en vos, Yo les preguntaría a ustedes lo mismo. nos invierte la pregunta. Si me mira. pregunta, si nombro uno que me marcó, Ujú, la verdad leí mucho, me gusta leer. ujú. También tiene que ver con cierta personalidad evasiva, ¿no? Porque la lectura evade. Pero bueno, pero siempre lo convertí en un insumo porque lo aproveché para el estudio, para dar Claro. clases. Yo leí de muy jovencito Cumbres Borrascosas. Mm. Y siempre lo recomiendo porque me apasionó la aventura, el amor, el desamor, las pasiones descontroladas. ¿De Bueno, qué autor? Emily Brontë. Mm. Pensé que no me iba a acordar, ahora que me dijiste, Sí, sí, Emily Brontë. Brontë, sí. Ese- Yo lo leí en inglés, no sé si es lo No, mismo. no sé, ahí ya tanto no llego. Pero yo lo recomiendo. A mí me marcó mucho ese libro. Mirá. No sé si podría explicar por qué, pero es un libro que cada tanto lo vuelvo a leer. Mirá. Y siempre le encuentro algo distinto. Porque también tiene que ver en qué momento de tu vida te cae ese libro en las manos, ¿no? Por eso nunca leemos el mismo libro. Claro, Como Es Heráclito, verdad. nunca nos bañamos en el mismo río. Tal cual. Bueno, nunca leemos el mismo Tal libro. cual. tal cual. Por más que leamos ese supuesto mismo libro. Sí. No sé, yo les pregunto a ustedes, ¿qué? Yo El Principito, Ay, Ah. de niña y de grande. es hermosísimo. El Bien. Principito y Juan Salvador Gaviota. quieren mayor poder de síntesis y mayor Yo estoy tratando grandeza de pensar con el porque se me Principito. vienen muchos, Sí. se me vienen muchos a la cabeza en este momento, como que me cuesta mucho elegir uno. Está bien. Por ahí, bueno, no sé, de chica nada que ver, pero leía mucho Mafalda, por ejemplo, me encantaba Mafalda, Claro, o sea, Mafalda siempre la amé. Y después si tengo que pensar en alguno, por ahí ahora más reciente, bueno, La Espiral del Silencio me gustó mucho, de Noel Neumann, pero bueno, tiene más que ver con opinión pública, o sea, con lo que me gusta a mí, digamos, generación de consensos. Claro. Y después me gustó mucho una novela que leí, que es la saga de Carlos Ruiz Zafón,
de La sombra del sí, viento. sí, es muy bueno, sí. Del cementerio de los libros Sí, olvidados, muy creo bueno, que es la sí, sí. pero me encantó, o sea, es como que amarró un fanatismo que hacía mucho que no me pasaba. Claro. De hecho también de estar pendiente cuando salía el último, ir a comprarlo rápido a la librería, así que ese fue como el último que disfruté un montón. Claro. Más reciente, no sé, no hará 2-3 años, ponele. Sí. Y mi libro favorito es El guardián entre el centeno de J.D. Salinger. No sé si lo conocen. No. Pero es un libro viejo, es de los años 50, pero es buenísimo, habla mucho sobre la adolescencia. Yo lo leí cuando tenía 18 y 19, como que me marcó, y está muy bueno. Nada, lo súper recomiendo. Lo vamos a anotar. Sí. Sí. Está bien. ¿Y vos, Miriam, del Principito también era? Yo lo leí. Hay dos de chica que leía siempre, que era El Principito y Juan Salvador Gaviota. Y ahora estoy releyendo un libro que me regaló mi amigo Marcelo, que se llama El poder está dentro de ti. Muy lindo. Muy lindo libro. Muy lindo, sí. Muy sí. lindo libro. Muy recomendable ese libro. Sí. También. Voy a cerrar, Muy mira, lindo el queda un minuto. Voy a cerrar con una pregunta que se me acaba de ocurrir. De niño, ¿te acordás qué libro te gustó de niño? Y de niño leía mucho, que estaba prohibido en casa, era como una herejía leer a Fabio Serpa. No me dejaban porque decían que tenía pesadillas a la noche. De eso yo no me acuerdo, pero leía a Fabio Serpa, me fascinaba. Leía su revista Cuarta Dimensión, sí. Despertó mucho mi creatividad. Mirá. No más allá de lo que piense o lo que crea de extraterrestre o no, pero reconozco que me amplió el mundo en cuanto a la astronomía, a los mundos paralelos, y bueno, incrementó mi fantasía, y me hizo feliz. Es eso. como que el libro que te marca de pequeño, como que tiene una huella. Bueno, El Principito, Total. sin ir más lejos, capaz que lo leíste. Sí, pero también más de chica. grande. Pero ahora que le lo hace una haces. relectura diferente. Sí. Totalmente. Tiene un sentido diferente para mí. Sí, obvio. Es A mí se me hermoso. vino el recuerdo de mi planta de naranja lima, no sé si lo... Sí, Ah, sí, uy, que me sí, encantó colegio cuando la era leí chica, yo. claro. Sí, yo tendría Sí. 7, 8 años, no sé, me acuerdo, me Sí, en el encantó. colegio. De Vasconcelos, En el sí, no me olvido más. Marcos, ¿alguno así de cuando eras chiquito que te acuerdes? De cuando era chico... O un cómic, no sé, puede ser. Y lo que pasa es que sí, o sea, como por ahí... De chico no sé si leía, o sea, todo lo de Harry Potter lo leí de chico. Claro, bueno, Eh, más es- joven. Claro. El Señor de los Sí. Anillos Maturuzú, también. mira vos. Claro. Ah, El Señor de los Anillos, Sí. ¿viste? Qué Yo lindo. el otro que leía mucho era Julio Verne. Claro, claro. Eso leía La mucho. Tierra, la Luna, Exactamente. sí, también. Bueno, y lo Ahora de- entendemos Y todos los todo, viajes Marce. del Claro. Nautilus, todo eso me fascinaba, descubrir la Atlántida, todas esas cosas fantasiosas me encantaba. También Frankenstein, Drácula, también los leí de chico, tipo... Mirá. Que venían también con unas revistas como... No sé, venían los libros... No sé si venían con las Está dando una- anteojito, ¿viste? Con esas villiquen, puede ser, sí, que bueno, sí, ya no existen sí. las revistas esas. Sí. Pero... me está dando una nostalgia. Sí, las he Sí, tenido. las Villiquen, sí. Me acordé Vos sos de- muy joven para las Villiquen. Sí, es verdad. Me acordé de repente de los de Elige tu propia aventura, no sé si... Ay, También. sí, Ah, es sí, verdad. De chico También. leía también muchos libros que eran de terror, que se llamaban escalofríos. Sí, sí. Que habían un montón que eran para chicos. Sí. De eso también leí un montón. Ujú, sí, bueno, nos están poniendo la cortina. Aguante Nos están Agatha echando. Nos Christie. recontra recopamos. Juan, el operador de hoy, nos está echando formalmente. La verdad que nos copamos Sí. con el tema. Bueno, Marce, por ahí pensalo, no sé si ya este año, pero por ahí para el año que viene, como para repetir este tópico, porque evidentemente nos copa mucho a todos. Esperemos que al público. Y, pero y acá bien, la gente del otro lado también me está Acá diciendo. también, Sí, mira. sí, sí. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias, Marce. A ustedes, chicos, gracias. Bueno, nos vamos. Quédense que enseguida vienen los chicos de Malvinas, no te olvido. Muchas gracias, Aldana. Gracias a ustedes. Gracias, Miriam. Gracias, chicos. Recuerden que seguimos con la vacunación antisarampionosa, por favor. Bien. Todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 15 horas. Perfecto. En Alcina 1825, primer piso. Exactamente. Bien. Gracias, Marcos. Gracias, buen fin de... Gracias a Vane, que está en la operación, te voy a decir, en la producción. En la operación está Juan. Mi nombre es Agustina Rodríguez Bardelli y esto fue Coordenadas, un punto de encuentro entre la DAS y su gente.